No puedo ser tan fundamentalista de decir no hay ningún riesgo, nada, de que una medida tributaria no pueda tener algún impacto negativo. Si me baso en la investigación que hace Da Rosa y Vila el año pasado, que lo que referencia en una investigación a 4 países latinoamericanos, que es de donde nace esta discusión, es mucho más la bulla, digámosle, el amague, que el efecto real. Y lo que sostiene Gustavo Viñales en una investigación que hace, y es, yo creo que una referencia ineludible en temas tributarios, debe ser de los que más saben en Uruguay de temas tributarios, él sostiene que una medida de este tipo no dejaría a Uruguay fuera del cuadro entre los países que compite Uruguay para traer inversiones. Esta medida no tendría efecto importante, no digo, sin ningún efecto, pero lo que sostiene, que bueno, cuando tenés catedráticos de muchísimo prestigio, ¿no? Que nadie puede acusar de ser unos locos, ¿no? Que están sosteniendo, ¿no? De que es plausible que esto, que tiene efectos muy importantes en atender una desigualdad dolorosa, no tendría impactos económicos negativos importantes, sino que serían marginales. Bueno, mi sensibilidad apunta en dirección de decir, bueno, tenemos que estudiar esto, porque es doloroso cuando recorres los lugares y te encontrás cara a cara con alguna de estas cosas, ¿viste? Termino con esta larga reflexión. Es que el que es rico no es simplemente rico por su propio mérito, sin quitarle mérito, ¿eh? Pero sería rico si no venía de una familia rica. Sería rico si no hubiese tenido la educación que tuvo. Sería rico si no tuvo la alimentación que tuvo. Eres un tonto, muchacho. ¿Por qué el socialismo es malo? Porque no funciona. Y es una película muy aburrida porque ya le conocemos el final, pero apostamos siempre a tratar de cambiar el final y el final nunca cambia. ¿Por qué? Porque la idea socialista parte de la noción de que la riqueza está dada, que la riqueza cae del cielo y que es un pastel que cayó enterito, cayó ahí, eso es lo que tenemos, y que tenemos que cortarlo en rebanadas iguales y darle a cada uno su parte del pastel. Esta es una idea que no se corresponde con lo que significa la creación de riquezas, y es que las riquezas se crean, no caen del cielo, y para crear riquezas se necesitan incentivos económicos. El socialismo destruye los incentivos económicos que son la base de la creación de riqueza. La idea de que él es rico porque le han robado a él que es pobre no tiene ningún sentido en un sistema capitalista donde quizás él en verdad es rico porque ha generado un producto o un servicio que es demandado por la gente que libre y voluntariamente va a intercambiar, a comprarlo. Entonces ahí empezamos a ver que, ay, mira, no, en verdad no es que el pastel se cayó del cielo. En verdad es que hay gente que está creando riqueza, está tratando de satisfacer las demandas de la sociedad, y las personas que dan en el clavo a la hora de satisfacer las demandas de la sociedad son las que más retribución tienen, porque el dinero es información. El dinero está informando qué es lo que quiere la sociedad. Cuando sale un celular con una cámara, y antes nadie se hubiese imaginado que los teléfonos podían filmar, el dinero fue a parar a aquellos que tuvieron la magnífica idea de sacar un celular con una cámara. Allí nadie fue a ponerle una pistola en la cabeza a nadie para decirle, anda, dale tu dinero. Durante la sesión del Senado, Blanca Rodríguez afirmó que las políticas sociales en el país comenzaron con los gobiernos del Frente Amplio. Legisladores de la oposición respondieron que es un disparate, que no jerarquiza a la política y es una falta de respeto a todo el sistema político. La senadora Frente Amplista encendió el debate. Todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas sociales comenzó en este país con los gobiernos del Frente Amplio. Eso no lo puedo, pero no puedo dejar pasar, discúlpeme, porque ese sería una tomada de pelo a todo el sistema político y al esfuerzo que hemos hecho todos los partidos políticos que estamos acá. Hubo cuarto intermedio. La oposición respondió. Dijo que venía a jerarquizar la política. Bueno, está haciendo precisamente lo contrario. Yo creo que en realidad no debiéramos empezarnos a enfrascarnos en el pasado y a ver quién hizo esto otro. Bueno, de verdad, un disparate de una ignorancia supina de la senadora Rodríguez. ¿Cómo que las políticas sociales empezaron con el Frente Amplio? Y yo creo que todas las políticas en Uruguay son la suma de muchos años, de construcción de muchísimos años. Yo creo que es una falta de respeto mucho más allá de lo que son actores políticos y de etapas y demás, sino que es una falta de respeto a nivel país. Lo más importante no es estar diciendo a ver quién lo hizo mejor, sino hacerlo lo mejor en el futuro. Señora Presidente, de verdad que hay cosas que uno nunca creyó que pudiera escuchar en el Senado de la República. Que las políticas sociales empezaron con el Frente Amplio cuando en realidad empezaron cuando se fundó esta República. Todas las políticas de jubilaciones, todas las políticas de pensiones, las de asignaciones familiares, todas las políticas vinculadas al derecho laboral, las 8 horas, la licencia, el salario vacacional, el aguinaldo, las asignaciones familiares que ya mencioné, todas las políticas vinculadas a la alimentación, todas esas anteriores, todas ellas al Frente Amplio. Por supuesto, después las de la primera infancia, como ya vinieron todas las de protección de la primera infancia desde el primer día, ¿verdad? Yo creo que el Frente Amplio sí le dejó al país una cosa muy interesante, que fue el tema vinculado a la creación del IRPF. Eso sí lo hizo el Frente Amplio.
para ponerle impuestos a los trabajadores y el IAS para ponérselo cuando se jubilaron. Además, todo el sistema de salud de este país, todo el sistema de seguridad de este país. Yo creo que en realidad en vez de alguna reafirmación, aquí lo que cabe es un gran pedido de disculpas. Pero además muchos de los integrantes del Frente Amplio vienen de los partidos que hicieron estas cosas, del Partido Blanco y del Partido Colorado. Muchos de los integrantes del Frente Amplio vienen de partidos que apoyaron estas leyes obreras y estas leyes de seguridad social, porque casi todos esos partidos que integran el Frente Amplio apoyaron estas cosas. Lo único que nosotros no apoyamos y que el Frente Amplio apoyó es eso del IRPF, pero en el resto de las cosas creo que todos apoyamos las mismas cosas. Entonces, que se nos venga a decir que estas cosas nacieron en este tiempo. Bueno, habrá nacido la creación de un ministerio, de poner esto de acomodar en la organización institucional algunas cuestiones de este tipo. Ahora, que nació una sola política. Bueno, la única que tiene nacimiento original es esa, el IRPF. No tienen otro, el IAS. Segundo. Gracias, señor presidente. Yo entiendo que es un error gigantesco, producto quizá del desconocimiento de lo que son verdaderamente las políticas sociales en el Uruguay. Las políticas sociales en el Uruguay, para no aburrir el tema... Después ella, viste que que se refería al Mides. Sí. Bueno, el Mides sí se creó en el gobierno Frente Amplio. Con la aprobación... No, pero a ver, está bien, pero antes pero sí se creó el Mides en el está bien, pero antes del Mides existían políticas sociales en el Uruguay. Porque la política social es lo que hace un gobierno... Porque es el Uruguay bajista, pero no hay que, eso no hay ni que explicarlo. No, pero parecería ser que sí. Parece que sí. Porque vos, la política social va seguridad, educación, salud, y el Ministerio de Salud Pública fue creado muchísimo antes de que la fundación del Frente Amplio, ¿verdad? Yo lo noté por acá, pero no puede creerlo. No, pero eso no lo sabe Blanca Rodríguez. Bueno, no sé, lo voy a explicar. Profesora. Las viviendas, el INAVE fue creado en el 48, antes de la fundación del Frente Amplio, donde promovían viviendas para los sectores más sumergidos. Mevir. Después se cambió a Mevir y fue cambiando, pero existía mucho antes. La salud pública, el Ministerio de Salud Pública, fue creado en 1934, el Frente Amplio se fundó en el 71, ¿no? Creo. ¿No? El Consejo Nacional de Educación Pública fue creado en 1885, pero anteriormente ya había otros organismos que regulaban la educación pública en Uruguay. Por lo cual, este conjunto de políticas sociales que existen hace muchísimo tiempo atrás y mucho antes de los gobiernos del Frente Amplio y de la fundación del Frente Amplio, son los que brindaron las políticas sociales en el país. Fueron transformándose, se creó el MIDES, después se creó el Ministerio de Vivienda, pero antes existía otro organismo. Entonces, decir que las políticas sociales se crearon a partir de los gobiernos del Frente Amplio quiero creer que es un desconocimiento total de cuándo se crearon estos organismos que brindan esa... A ver, Jorge, ¿por qué lo habrá dicho? No sé por qué lo dijo. ¿Pero te parece que puede ser falta de conocimiento? ¿Cómo va a ser falta de conocimiento? Blanca Rodríguez no va a conocer que el Ministerio de Salud Pública viene de años atrás. Lo que ella dijo, si yo no escuché mal, es las políticas sociales articuladas empezaron con el Frente Amplio. Y me refiero, creo yo que lo dijo, hablando de las políticas sociales que tenían que ver con la asistencia a la gente que estaba en peores condiciones, empezaron con el gobierno del Frente Amplio, articuladamente. No quiere decir que antes no haya habido, porque todos los gobiernos de alguna forma se ocuparon de la gente anteriormente. Algunos con más calidad, otros con menos calidad, algunos aprovechándolo políticamente, otros no. Todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas sociales comenzó en este país con los gobiernos del Frente Amplio. Y allí hubo fuertes críticas a que había simplemente transferencias de dinero. Bueno, ese camino que no era simplemente transferencias de dinero fue el que también después recorrieron los gobiernos que siguieron, el gobierno que siguió. Estamos trabajando en un diseño de políticas que quien diga que esto es poner plata solamente no está entendiendo qué es lo que está haciendo este gobierno y cuál es la propuesta. Pero es poner dinero para que se desarrollen estas trayectorias, para que tengan una vida sana y un mundo de posibilidades diferentes. Gracias, senadora. Por una aclaración, el senador Falero. Presidenta, a ver, yo no puedo dejar pasar que acá se diga por parte de la senadora Gloria, perdóneme que se diga de que las políticas sociales empezaron con el Frente Amplio. Eso no lo puedo, pero no puedo dejar pasar, discúlpeme, porque ese sería una tomada de pelo a todo el sistema político y al esfuerzo que hemos hecho todos los partidos políticos que estamos acá. ¿Acaso nos olvidamos de los CAIF, nos olvidamos de un sinnúmero, de toda la atención de comedores en los municipios, los gobiernos departamentales? ¿Dónde ha asistido de que el Frente Amplio impuso en el Uruguay las políticas sociales? Lo que sí hemos visto, que se han instrumentado políticas sociales que lo que han generado es un incremento constante de la pobreza. Discúlpeme que le diga, no fueron acertadas. Entonces vamos a evitar ese tipo de comentarios que no me parece correcto para el ámbito de diálogo que estaba. ¿Cómo puedo permitir yo acá, cuando he estado en la política hace más de 30 años y hemos ido siempre trabajando incansablemente por los más vulnerables? Pauletti, cuando la escuchaste, ¿qué pensaste? Bueno, que es un intento más por cambiar el relato de la historia uruguaya, que no es nuevo. Es una mentira dicha a plena conciencia, porque acá ninguno de nosotros va a creer que la señora Rodríguez no conozca la historia política del Uruguay. Y digo esto, no es nuevo. Los jóvenes, y lo han demostrado algunas encuestas, creen que los tupamaros lucharon contra la dictadura. ¿Por qué?
porque se pasaron repitiendo la mentira, que todos sabíamos que era mentira, pero se repitió tantas veces la mentira, que las encuestas hoy registran que los jóvenes creen que los tupamaros nacieron para combatir la dictadura, cuando no tiraron una bala contra la dictadura, estaban todos presos. Entonces digo, es el mismo sistema que quiere ahora reconstruir también el tema de las políticas sociales, porque se sienten que son los destinatarios de la sensibilidad social. Bueno, entonces hablamos de que, por ejemplo, omite, entre otras cosas, que la vivienda, por ejemplo, son INVE, que es el Instituto Nacional de Viviendas Económicas, es del año 37, que MEVID es del 67, Alberto Gallinal Heber, vivienda y salud rural, digo, en el plano de vivienda. Y después voy a poner ejemplo a propósito, y no quiero extenderme ahora, así le doy minutos a otros compañeros, pero hay temas laborales, temas sociales, temas educativos, que tienen algunos más de un siglo. Entonces, ¿cómo podemos desconocer esas cosas? O sea, no es que se desconozca, lo que se está tratando es borrar la verdadera historia del país, ¿verdad? Porque cuando dice lo del MIDES es una reformulación institucional, como han habido muchas en el Uruguay a lo largo de su historia. El Banco de Previsión Social. Banco de Previsión Social es un ejemplo patético, juntó la Caja Civil, la Caja de Industria y Comercio, la Caja Rural y Asignaciones Familiares. Todas funcionaban como independientemente. Pero bueno, puede decir que el gobierno de la época creó el Banco de Previsión Social y anteriormente no existía la creación del Banco fue una reforma constitucional del 67. Pero, estas cajas que yo te digo, ¿quién hizo el RPS? ¿Y quién hizo el RPS? Vienen del 32. Pero la creación del RPS. ¿Quién hizo el RPS? ¿Pero quién lo puso el RPS? ¿Quién lo hizo? En la reforma constitucional. Sí, pero ¿quién lo implementó? El Partido Colorado, del 67. ¿Sí? ¿De qué año el RPS? Hace 50 años que está. No, es del 67. La reforma del 67. No, la reforma ¿Cuándo se hizo el RPS? Es del 67. La creación del Banco de Previsión Social se crea en el 1967, que es un conjunto de organismos que tenían diferentes funciones y se juntan en un solo organismo que pasa a ser el Banco de Previsión Social, que es algo similar a lo que pasó en el MIDES. Pero no se puede decir que el Partido Colorado creó el Banco de Previsión Social y que antes no existía nada. Pero por eso, pero pasa lo mismo en el Ministerio de Vivienda. También. Otro ejemplo. Yo me remonté a INVE del 37, a MEVID del 67, al Banco Hipotecario, que pasó a depender la parte constructiva del Ministerio de Vivienda, y que estamos hablando que el Ministerio de Vivienda lo creó en la calle Herrera en 1990, que eso le va a decir, no, antes no hubo nada. Exacto. Digo, no, estamos todos locos. O sea, me parece que hay que tener un mínimo de rigor para poder hacer estas discusiones, y senadores de la República deberían tener un poco más de responsabilidad para hablar de la historia política del Uruguay. Porque parece mentira, empiezan a repetir estas barbaridades que repitió la señora Esta Rodríguez, que se pasó 25 años leyendo un teleprompter en un noticiero. Algo capaz por ahí le puede haber quedado también, si es que no leyó.